Buen día, licenciada María Esther Vargas Elías y público en general. Somos el equipo número 2 y estamos conformados por Yasmín Flores Munguía, Jesús Hernández Romero, Daniel Misael González Gallegos y Yafet Santiago Martínez Alemán. En el día de hoy estaremos tocando el tema de la comunicación en grupo, en parejas y qué podemos hacer para tener una buena comunicación. De igual manera, les mostraremos un caso en el que no hubo la comunicación, la cual los llevó a diferentes problemas. Antes de iniciar, yo les diré qué es la comunicación. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Ahora, Yasmín, dinos las herramientas para tener una buena comunicación. Para tener una buena comunicación tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, el evitar los gritos para que podamos facilitar la comunicación entre las personas, la empatía, el tener las ideas claras y saber transmitirlas, y por último, el respeto. De igual manera, es importante la honestidad, ya que es la base para tener una relación sana, ya que las personas se deben ser totalmente honestos la una con la otra para que no se pierda la confianza entre ellas. También es importante la confianza, porque si no existe confianza no puede haber una buena comunicación efectiva en cualquier relación, no solo una relación de pareja, hablamos de cualquier relación en la vida social. Otro punto importante de la comunicación es el respeto. Con el respeto nos evitamos los conflictos, ya que debemos estar en una comunicación con respeto hacia ambas partes para no evitar desacuerdos y conflictos entre diferentes puntos. Si nos encontramos en ciertas situaciones, es muy importante tener el valor de la empatía, ya que si no tenemos cierto valor, pues no podríamos estar en los zapatos y no podríamos pensar como la persona con la que estamos teniendo la discusión para poder entender el tema. Entonces es muy importante tener este valor. Bueno, a continuación les vamos a presentar un video en el que se nota que la falta de comunicación causa muchos problemas. Televisa presenta. Ya, ahora sí. Como podemos observar en el video, hubo una evidente falta de comunicación, pues en este caso podemos observar cómo dos personas llegan al punto de una violencia por no poder ni saber resolver un problema que aparentemente era algo muy sencillo. Es decir,
Estas personas, aunque se desconoce el motivo, se sabe que no tuvieron una buena comunicación, pues de haberla tenido hubieran hablado, hubieran recurrido al diálogo, a una negociación. Sin embargo, decidieron cambiarse al punto de los golpes, de la violencia, de la mala actitud, lo cual nos demuestra que es muy importante tener una buena comunicación, sobre todo porque aquí viene involucrado el manejo de las emociones. Es decir, una mala comunicación nos va a llevar a decir cosas malas y va a llevar a la otra persona a sentir esas cosas malas, a sentirse mal, a sentirse enojado, a sentirse triste. No sabemos qué impacto le pueda causar a esta persona, pero evidentemente no va a ser un impacto bueno. Así que lo que nosotros siempre vamos a recomendar es una buena comunicación para evitar conflictos de este tipo. Es decir, nosotros siempre, siempre, siempre podemos evitar cualquier tipo de conflicto agresivo, ¿no? Podemos, de hecho, no tendría por qué haber necesidad de llegar a los golpes si supiéramos manejar nuestras emociones y saber transmitir nuestras ideas. Sin embargo, como este no fue el caso, pudimos observar cómo las personas se golpean, se lanzan cosas, en lugar de detenerse, de dialogar, de hablar lo que sucedió, cualquier problema que tuvieran, lo mejor o lo ideal para hacer era precisamente recurrir a un diálogo constructivo, un diálogo fluido, en el que las personas pudieran manifestar sus ideas de manera adecuada. A esto vamos con respecto, o bueno, regresamos a lo que mencionamos antes sobre las estrategias de comunicación. Aparte de recurrir a un diálogo, es importante saber comunicarnos, saber transmitir nuestras ideas, saber cómo darle a entender a la persona con la que estamos hablando lo que queremos, porque tampoco podemos estar digamos, en un sí, no de una opinión. Tenemos que ser muy concretos, tenemos que ser muy claros, concisos, transmitir nuestras ideas bien, asegurarnos de que la otra persona entienda nuestro mensaje, que no haya malentendidos, porque igual eso puede traernos más problemas. Así que, en mi opinión, estuvo muy mal lo que pasó en el video, lo que pudimos apreciar. Siento que la mejor opción y lo que siempre nosotros debemos recurrir es al diálogo, a lo que siempre tenemos que llegar es a una buena solución, es decir, un buen final, no estar buscando el camino malo, el camino de los golpes, el camino de las cosas que son así como violentas. Así que yo pienso que estuvo muy mal, que de ser posible nosotros que estamos viendo las cosas, siempre tratemos de recurrir a un diálogo, a una buena solución, a platicar, a hablar, a comunicarnos bien y evitar este tipo de conflictos que lo único que hacen es provocar más problemas y afectar a los involucrados. Bueno, como bien se dice, la violencia solo genera violencia. Siempre debemos tratar de mantenernos en calma para no llegar al punto en el que este grupo de jóvenes se encontró, lo cual fue una pelea. Todo esto pudo haber comenzado con algo tan simple como un empujón o con una falta de respeto, lo cual provocó que las personas se enojaran, ya que pudieron haber, no sé, muchos factores que los alteraran como sus amigos o unas cuantas copas de más, lo cual los llevó a un intercambio de palabras, más empujones, lo cual los llevó a la pelea. Siempre debemos, si nosotros tuvimos la culpa de algún conflicto entre dos o más personas, debemos aceptar la responsabilidad. Debemos decir, ok, está bien, fue mi culpa, lo acepto, por favor, discúlpame, y lo más importante es siempre saber cuándo detenernos. Si las personas están enojando a un punto mayor, siempre tú tienes que estar calmado, tranquilo, y pues como ya lo dije, si fue tu culpa tienes que aceptarlo y reconocérselo a la otra persona para que de igual manera esta persona se calme. Bueno, como ya lo escuchamos, para evitar este tipo de conflictos se necesita una comunicación efectiva. ¿A qué me refiero? A que antes de llegar al grado de golpearse o de insultarse, se puede hablar con un vocabulario correcto. Es decir, yo dirigirme a las personas con respeto y no involucrando groserías, que esto nos lleva a la violencia verbal
o a la violencia física. Y es lo que no queremos y es lo que no queremos involucrar y queremos evitar cuando hablamos de una comunicación efectiva. Otro punto que podemos resaltar es que al momento de que las personas se acercaron, se ve que no dialogaron tanto. Entonces, lo que yo puedo opinar, bueno, pensar, es que ni siquiera hubo una comunicación, sino que se fueron directamente a la agresión, no física, pero sí verbal. Eso fue lo que lo llevó a tal punto de llevarnos a la agresión física. Otro también punto que puedo resaltar yo es que se dejaron llevar tanto por sus emociones o por su agresividad que ni siquiera pensaron en las consecuencias que podrían causar a las personas que estaban a su alrededor. Entonces, no solamente ellos terminan con consecuencias, sino que también hay personas involucradas poniéndolas en riesgo y es lo que debemos evitar nosotros también. Si, al menos pienso que la manera más fácil de evitar un problema es con la comunicación, simple, con la comunicación y con el respeto adecuado hacia cada persona. Como dijo nuestro compañero también, si no es nuestra culpa, debemos aceptarla y tanto llegar a acuerdos para que ambas partes salgan beneficiadas en este conflicto. Nada más para complementar, es muy probable que atrás de todo eso, hace tiempo, hubo un problema que es muy probable que hubo un diálogo, porque es muy poco probable que en un accidente como ese tantas personas salgan involucradas. Se ve que hubo mucha tensión antes para que explotara el problema a tal grado de tirar piedras, tirar golpes. Entonces aquí es donde entra la empatía, que es muy importante tener la empatía porque, como ya les había mencionado, tal vez hubo un diálogo, pero por falta de empatía no hubo ningún acuerdo de ninguna parte. Entonces es cuando la tensión explota y es cuando se llega a tal grado de la discusión, peleas y todo. Pero bueno, dejando atrás este tema, hablemos de cómo evitar llegar a un problema así con una buena comunicación. Este, una buena comunicación se puede lograr, pues, en primer lugar, respetando, siempre, o sea, siempre tener el respeto presente, tanto el respeto de una opinión misma a la opinión de otra persona. Es decir, no hay ni opinión buena ni opinión mala. Aquí lo único que importa son las opiniones aceptables, ¿sí? Así que desde el inicio es el respeto, ¿no? Es una estrategia, por así decirlo, para tener una buena comunicación. También es como el diálogo fluido, es decir, que no una persona nada más hable y la otra se quede callada, sino que los dos hablen, colaboren, que los dos, ¿cómo decirlo? Se comuniquen de una manera fluida, de una manera pues más como activa. También para tener una muy buena comunicación, lo que yo recomiendo sería que estén como en un punto neutro, es decir, que no estén guiados por sus emociones, por emociones negativas sobre todo, porque las emociones negativas nos llevan a decir cosas malas, a decir cosas que no queremos decir, a enojarnos, a insultar y ese tipo de cosas que van dando camino a una mala comunicación, a una comunicación inefectiva. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y también tiene mucho que ver los valores que uno tiene, ¿sí? Los valores y más como personalidad. Pero se recomienda mucho seguir estos tres aspectos que son el respeto, el no dejarse guiar por las emociones y tener una comunicación fluida. Porque de lo contrario, y ya se vio en el video y se puede ver todos los días con diferentes ejemplos,
hay mucha comunicación inefectiva, ¿sí? Y eso es lo que origina principalmente los problemas que nosotros vemos hoy en día. No solo en nuestras casas, sino también lo podemos ver en las noticias, con algunos problemas internacionales, con problemas de guerra. Es decir, esta mala comunicación va originando problemas más y más grandes que después ya no vamos a saber cómo resolver y cómo llevarlo a cabo, pues. Sí, estoy muy de acuerdo con mi compañera Yasmín en ese aspecto, que siempre se tiene que hablar con respeto, sin alguna falta de respeto, valga la redundancia, sin groserías, sin exaltar la voz, para poder llegar a tener una comunicación efectiva y no efectiva. Bueno, pues como ya lo dijeron, el respeto es fundamental. Sabemos que si tú respetas, te van a respetar. También es muy importante la honestidad. Si tú tienes o si tú estás equivocado, puedes pedir disculpas y así podemos evitar este tipo de discusiones con demás gente que a lo mejor ni siquiera conocemos y que podemos evitar. Entonces es muy importante ser honesto y saber cuándo tienes la culpa o cuando tienes que disculparte con las demás personas para que así se pueda vivir o se pueda llevar un buen ambiente, ya sea laboral, en la escuela o con tus amigos. Claro, Alondra, tienes muchísima razón en ese sentido. Se necesita la responsabilidad y se necesita carácter para aceptar tus consecuencias, ya que si tú sabes que obviamente el problema fue por tu culpa o tú lo iniciaste, pues necesitas tener los valores, tener honestidad para poder afrontar tus consecuencias. Bueno, como ya lo hemos estado diciendo, lo más importante en la comunicación es la responsabilidad para saber aceptar las consecuencias de tus actos, el respeto para saber hasta qué límite puedes llegar, la honestidad para siempre reconocer tus errores y decir la verdad, y de igual manera la empatía para ponerte en los zapatos de la otra persona y saber qué es lo que le molesta. Eh, Gracias, sobre todo el tema de hoy. Espero les haya gustado y ya se hayan podido llevar una buena enseñanza. Hasta pronto, espero que todos se encuentren bien. Nosotros fuimos el equipo número 2, somos los participantes y el tema fue comunicación efectiva. Gracias.